tal amigos? Buen día, espero que todos se encuentren bien. Bienvenidos al video número 48 de esta serie de videos de Java desde cero. Vamos a platicar en este video de una expresión regular más. Vamos a seguir trabajando con el método matches, el cual pertenece a la clase string. Ahora vamos a platicar acerca de los grupos. Pero ¿cómo los podemos representar? Bueno, estos grupos los podemos representar con el paréntesis. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro del paréntesis vamos a poner nuestro conjunto. Estos grupos lo que nos van a permitir es reducir el tamaño de nuestra expresión. Vamos a ver cómo esto funciona. Entonces, para ello yo voy a declarar un método al cual le voy a poner el método 2. Public void. No me va a regresar nada de este método. Vamos a ver cómo funcionan los grupos. Entonces vamos a crear un objeto de tipo string que va a ser el nombre. Vamos a nuevamente a crear una expresión regular para validar el nombre de una persona. Pero ahora vamos a utilizar grupos. Vamos a ver cómo esto funciona. Entonces vamos a poner que string nombre igual a new string. Y el nombre que nos va a proporcionar el usuario, en este caso va a ser José Joel Guadarrama Robles. Entonces, pensemos que este es el nombre que nos va a proporcionar el usuario. A mí se me ocurrió aleatoriamente. Entonces, este es el nombre que se nos proporciona. Y ahora vamos a crear una variable de tipo boolean. Recuerden que el método matches nos regresa un booleano y el resultado que nos regrese lo vamos a guardar en una variable de tipo boolean. Entonces, le vamos a poner es válido. Voy a poner este nombre a mi variable. Entonces, voy a decir que nombre y vamos a invocar. Recuerden que nombre es un objeto de tipo string y con ello ya podemos invocar al método matches. Entonces, matches. Y vamos a indicar entre paréntesis la expresión regular que vamos a tener. Recuerden que el método matches, cuando lo invocamos, tenemos que pasarle un argumento o valor que viene siendo la expresión regular, porque en la declaración o definición del método matches tiene un parámetro de tipo string, que lo que espera es la expresión regular para poder hacer la evaluación de la cadena y validar si el nombre es correcto y cumple con las reglas de la expresión regular que nosotros hemos definido. Bueno, para ello lo que vamos a hacer es, primero vamos a agregar el siguiente rango. Recuerden que el primer nombre va a tener minúsculas de A a la Z. También puede contener mayúsculas de la A a la Z. En este caso no especifico que solamente la letra J va a ser mayúscula, porque si es un nombre diferente ya no nos va a coincidir. Por eso tengo que mencionar que la letra mayúscula puede estar de entre A hasta la Z. Entonces, por eso lo especificamos de esta manera y desde luego el nombre puede contener ya sea acentos o puede contener letras señas. Entonces, con esto especificamos que el nombre puede contener tanto acentos como letras ñes. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a agregar un espacio. Aquí se me pasó a agregar los corchetes, entonces esto tiene que ir entre corchetes porque recuerden que va a ser un rango de caracteres. Y vamos a decir que se repiten. Entonces, con este símbolo más estamos indicando que pueden estar una o más veces. No lo ponemos con asterisco porque entonces estaremos indicando que puede existir o no el nombre. Entonces, posteriormente vamos a indicar que va a existir un espacio. Nuevamente tenemos que repetir esta opción para el segundo nombre. Entonces vamos aquí a agregar espacios y ahora nos hace falta validar el primer apellido y el segundo apellido. Como va a tener el mismo rango de caracteres y puede contener acentos o letras señas, vamos a copiar la expresión regular. Entonces,
Aquí la tenemos 2 veces. Bueno, aquí vamos a copiar únicamente. El espacio ya no lo vamos a copiar porque al final no esperamos recibir un espacio. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Hasta el momento ya tenemos completa nuestra expresión regular. Esta expresión regular va a validar que el usuario proporcione 2 nombres y 2 apellidos. No nos va a funcionar en caso de que el usuario proporcione un solo nombre. Esta expresión la estamos diseñando así, pensando en que tengamos una solicitud de un cliente que nos pida que en una cajita de texto se incluya el nombre completo, es decir, 2 nombres y 2 apellidos. Y posteriormente, para otro proceso, él desea separar los 2 nombres de los 2 apellidos. Entonces, de esa manera podemos analizar si el usuario proporciona 2 nombres. Al hacer este cálculo, nos va a devolver true, que cumple con esta expresión regular, y podemos tratar esos 2 nombres. En caso de que solo haya proporcionado un nombre, lo podemos tratar de otra manera. Pero por el momento, nuestra expresión regular tiene la regla para que el usuario proporcione 2 nombres y 2 apellidos. Hasta aquí tenemos nuestra expresión regular. Está un poco extensa. Entonces, lo que vamos a hacer con los grupos es, vamos a agrupar los rangos para reducir el tamaño de nuestra expresión. Vamos a ver cómo esto lo podemos hacer. Antes que nada, vamos a imprimir para que ustedes vean que nos va a devolver true. El nombre que nos proporciona el usuario cumple con las reglas de la expresión regular que acabamos de definir. Entonces, para ello vamos a hacer un systemout.println. Aquí yo le voy a agregar el texto resultado, 2 puntos, espacio, y le concatenaré la variable es válido. Entonces vamos a crear aquí nuestro objeto de la misma clase. Ahora sí voy a decir que es m.método2, finalizamos con punto y coma y vamos a correr. Como lo habíamos comentado hace unos instantes, el método matches nos regresa true. Aquí tenemos, es decir, que este nombre sí cumple con las reglas de nuestra expresión regular, la regla que acabamos de definir. Entonces vamos ahora a reducir esta expresión regular utilizando los grupos. Y para ello también nos vamos a apoyar de los cuantificadores de repetición. Bueno, entonces para ello vamos a crear otro método más para que ustedes puedan ver la diferencia. Le vamos a llamar método 3. Vamos a copiar exactamente todo. Aquí igual voy a hacer un copy-paste. Entonces, aquí le vamos a poner el método 3. Nos está arrojando un error de compilación. Recuerden que no podemos tener 2 métodos con el mismo nombre y con la misma cantidad de parámetros. En este caso, los 2 métodos 2 no tienen parámetros, entonces por eso nos arroja error. Si le agregamos parámetros al segundo método que tiene el mismo nombre, método 2, entonces sería un método sobrecargado y eso sí se podría hacer. De esa manera nuestro IDE ya no nos marcaría el error de compilación. A este método le vamos a poner método 3. Y ahora que ya tenemos casi todo, entonces vamos a empezar a utilizar los grupos y los cuantificadores de repetición. En este caso nos vamos a apoyar únicamente del cuantificador de repetición que tiene una cantidad específica de elementos en este caso a repetir. Bueno, vamos a ver cómo esto lo podemos conseguir. Si ustedes observan aquí, esta expresión nos permite validar el nombre más un espacio. Esta otra expresión, el segundo nombre más un espacio. Esta tercera expresión nos va a validar el primer apellido más un espacio. Y esta expresión nos va a validar únicamente el segundo apellido ya sin espacio. Hasta aquí el usuario ya no debería de proporcionar, después del segundo apellido ya no debería de proporcionar espacio. Entonces vamos a ver cómo se
pueden utilizar los grupos. Si ustedes se pueden percatar, esta expresión es igual a esta y a esta. Pero esta ya es diferente porque aquí ya no tiene un espacio. Entonces, podemos agrupar una, dos y tres expresiones. Entonces, para ello lo vamos a hacer únicamente, vamos a abrir un paréntesis, vamos a cerrar el paréntesis y aquí con nuestro cuantificador de repetición le vamos a decir que queremos que esta expresión se repita 3 veces. Y ahora sí, vamos a borrar el resto. Recuerden, esta expresión la dejamos afuera porque ya no tiene el espacio. Entonces, si aquí adelante tuviéramos un espacio, entonces sí ya la podríamos borrar. Y aquí dejaríamos el número 4. Primero vamos a correr esta expresión y después vamos a hacer este ajuste. Entonces, creo que ya tenemos todo. Vamos a correr nuestro programa. Ya tenemos el resultado impreso en consola. Tenemos true, se nos ha olvidado cambiar el texto, pero este mensaje en pantalla corresponde a este. Recuerden que nuestro programa se va ejecutando línea por línea. Entonces, primero se invoca este método, se realiza todo este proceso, se imprime esta línea, después se invoca al método 3, hace su proceso y se imprime esta línea que está aquí. Entonces, como ustedes pueden apreciar, ya nuestra expresión regular tiene mucho menos código. Si comparamos esta expresión con esta expresión. Entonces, los grupos son de gran utilidad porque nos van a permitir ahí meter subexpresiones regulares que coincidan y únicamente realizamos la repetición para cubrir la necesidad. Como habíamos comentado hace unos instantes, ¿qué sucede ahora si nosotros aquí tenemos un espacio? Y esta expresión entonces ya la borramos y ahora vamos a decirle que esta subexpresión se repita 4 veces. Entonces primero va a analizar este nombre, después va a analizar el segundo nombre, el primer apellido y el segundo apellido. Vamos a ver qué resultado nos da. Voy a cambiarle aquí al texto que diga método, vamos a ponerle acento, método 3. Listo, entonces vamos a correr. Nos regresa a true. Como ustedes lo pueden apreciar aquí en consola, que vendría siendo este mensaje. Entonces, este nombre sí coincide con nuestra expresión regular. Y ahora es aún mucho más pequeña nuestra expresión. Entonces, esta es una de las ventajas de combinar los grupos con cuantificadores de repetición. Y pues la idea es esa, tener expresiones pues lo más pequeñas posibles. Y desde luego es mucho más fácil leer una expresión más pequeña que una expresión más robusta. Vámonos con nuestro siguiente grupo. Vamos a ponerlo entre comentarios, va a ser el pipe. Este grupo significa que puede ser un elemento u otro elemento. Entonces, en caso de que uno no coincida, el otro puede coincidir y es una expresión válida. Vamos a hacer un ejercicio rápido para que ustedes vean cómo funciona. Para ello vamos a empezar primero con la invocación del método, que sería método 4. En el video anterior, para las personas que nos acompañaron, recuerdan que nuestro método iniciaba con el modificador de acceso private y eso sucede porque nosotros lo que hicimos es apoyarnos de la ayuda que nos brinda
nuestro ID. Le comentamos que nos creara el método y por eso es que nos lo creaba con este modificador de acceso. Entonces, no hay problema, lo podemos manejar así también. El problema existe cuando este método lo tenemos en otra clase y lo queremos invocar en la clase principal donde contiene el main. Ahí sí ya no nos va a funcionar porque los métodos privados no son accesibles desde otra clase. Como estamos trabajando con una sola clase, sí los podemos invocar. Eso ya lo vamos a ver más adelante en otro video tutorial. Entonces aquí vamos a cambiar el modificador de acceso por public y vamos a ver cómo funciona nuestro siguiente grupo. Para ello vamos a pensar que ahora nos solicitan una aplicación que va a evaluar los días de la semana. Entonces vamos a crear un objeto de tipo string, días solicitados. Este va a ser el nombre de mi objeto, días solicitados. Entonces vamos a pensar que aquí nos hace falta el constructor y la palabra reservada new. Ahora sí ya tenemos todo. Vamos a pensar que el usuario nos proporciona el día martes. Entonces, vamos a hacer la expresión regular que vamos a requerir para evaluar el día que nos ha proporcionado el usuario. Entonces, recuerden que el método matches nos regresa un booleano. Entonces, yo le voy a poner a mi variable es válido. Voy a decir que va a ser igual a días solicitados y punto matches. Y ahora mi expresión regular va a ser la siguiente. Entonces, yo aquí le voy a indicar, primero desde luego tengo que abrir y cerrar paréntesis, que el día tiene que empezar con estas tres letras, que sea lun o mart o jueves. Entonces, y después le voy a agregar que tiene que terminar en ES. Entonces, antes de imprimir vamos a explicar esto rápidamente. En este caso el usuario nos proporciona el día martes. Él escribe en una cajita de texto martes. Entonces, lo que va a hacer nuestra expresión regular es, va a tomar ese conjunto de caracteres, martes, y va a empezar la evaluación. ¿Este empieza con lun? No. Entonces, se va a pasar al siguiente elemento. ¿Empieza con mart? Sí, sí empieza con mart. Bueno, después, ya que tiene este valor, va y valida nuevamente, termina con ES. Ah, sí, entonces nos va a regresar true. Vamos a imprimirlo para que ustedes vean el resultado en consola. Entonces vamos a hacer un system.out.println, resultado, días, vamos a ponerle días solicitados. Entonces solicitados, dos puntos, espacio y concatenamos la variable es válido. Creo que ya tenemos todo. Vamos a correr para que ustedes vean el resultado. Efectivamente, el método matches nos regresa true. Vemos aquí el resultado en consola. Y es porque este es el día que cumple con nuestra expresión regular. Entonces, esta es nuestra expresión regular y este es el día que proporciona el usuario. En este caso, como habíamos comentado hace unos instantes, primero evalúa si el día tiene LUN, en este caso no lo tiene, se brinca al siguiente elemento y dice, ¿tiene MART? Sí, sí tiene. Entonces ya no evalúa
el siguiente elemento, que en este caso es JUEV. Entonces, sino que se salta al final y dice finaliza con ES. Si esto se cumple, en este caso si se cumplió, nos regresa a true. Vamos a ver qué sucede si, por ejemplo, ahora el usuario proporciona domingo. Domingo. Vamos nuevamente a correr para que veamos. Ahora el método matches retorna un valor de false y eso es porque el usuario ha proporcionado domingo. Entonces, domingo no empieza con LUN o MART o JUEV y pues mucho menos termina con ES. Entonces, el día no cumple con la regla de nuestra expresión regular y nos regresa false. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga.